Origen del concepto de bárbaro. Es una construcción colectiva sugerida por la fantasía, los libros y los medios de comunicación de aquel tiempo. Se utilizó por primera vez por los etnógrafos griegos para referirse a los no griegos. El bárbaro en el viejo mundo. En los textos de Heródoto habla de otras culturas y personas, pero este no las despreciaba ni las inferiorizaba. En el medievo cristiano se incluían aspectos negativos. Estos se empezaron a inferiorizar y minimizar a las diferentes culturas y a las personas que se encontraban en ese tiempo. El bárbaro colonial. Con la llegada de los españoles se trasladó con ellos el concepto de salvajes. Este fue el término que le dieron a los indígenas que habitaban en México. Los cronistas se basaban en la doctrina aristotélica para decir que los indígenas eran seres bestiales, comían carne cruda, no conocían la justicia y no eran corteses. Esto dio porque al llegar vieron que los indios estaban desnudos y esto fue lo que hizo que compararan con animales y de ahí pasaron a ser salvajes. El bárbaro del naciente Estado Nacional. Laennec Urbon, en su obra Leyene du Christianisme, considera que el bárbaro era el estadio inicial de la humanidad, biológicamente único pero culturalmente desigual, donde al no ser civilizado era inferior. Aquí es donde comienza a creer que el bárbaro cambia mediante una conversión religiosa, mediante el cual los indígenas asistían a la doctrina que era impartida por los frailes y eso creían que el indígena iba a cambiar de ser bárbaro a ser un cristiano. A fines del siglo XIX, algunos intelectuales construyeron un imaginario en la inferioridad que atribuían al régimen alimenticio basado en maíz. Esto quiere decir que a finales del siglo XIX, toda aquella persona que su alimentación era base maíz se consideraba un indígena, un bárbaro, un salvaje porque solo comía maíz. La domesticación del bárbaro. El indigenismo por revolucionario. En el año de 1911 se impuso una ley llamada Ley de Instrucción Rudimentaria, la cual decía que la enseñanza debería ser en castellano en todas las comunidades rurales. Esto fue un problema porque en todas las comunidades se hablaban distintas lenguas, pero los frailes que las estaban enseñando, las personas encargadas de la educación, solo hablaban el castellano, así que fue un gran problema para ese tiempo. En 1940 se celebró el primer congreso indigenista en Pátzcuaro, Michoacán. En el año de 1948 se crea el INE, Instituto Nacional Indigenista, que implementa una estrategia educativa que se centraba en que la educación debería ser impartida en los idiomas maternos, al menos durante los primeros años de escuela. Esto quería decir que se iba a enseñar a los indígenas los primeros cinco, de los 5 a los
12 o 11 años iba a enseñar en su idioma materno y ya después iba a incluir el castellano. Tiempo después, este grupo, el INE, incluyó dentro del patrimonio cultural civilizable la herbolaria medicinal. Y también incluyó la memoria oral y la narrativa. El nacimiento del bárbaro ilustrado. En el año de 1975 el Estado mexicano le urgía que se crearan sectores nuevos en el gobierno con apoyo a los indígenas. El Frente Independiente de los Pueblos Indígenas, FIPI, fue el pionero en demandar la autonomía de los indígenas desde el año de 1980. Las organizaciones etnopolíticas triunfaron cuando se hizo partícipe en México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el año de 1989. Ya en el año de 1992 se reformó el artículo 4 de la Constitución Nacional, la cual reconocía la composición pluricultural y se comprometía a respetar y promover las lenguas de las culturas indígenas. En 1998 se aprobó la Ley de los Derechos de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Esta ley reconocía que todos los pueblos indígenas, quien fueran en el estado que estuvieran, se deberían valer sus derechos. Las nuevas generaciones de maestros bilingües y etnolingüísticos fueron un avance para promover, revalorizar los idiomas nativos y también para estandarizar la escritura y con ello iniciar una nueva educación. Se creía que al ser cristiano e ilustrado este bárbaro dejaría de existir, pero se equivocaron, ya que en lugar de seguir convirtiendo al indio en no indio, estos comenzaron a promover, revalorizar la lengua nativa, las tradiciones locales, y esto contribuyó a reproducir la barbarie dentro del Estado Nacional. Al reproducirse esto, más personas que ya estaban estudiando vieron que podrían estudiar y mejorar algo su comunidad, y entonces empezó a darse ya en toda la República este hecho de que al estar estudiando podrían mejorar sus condiciones de vida. El bárbaro en la era de la globalización. En enero de 1994 se dio la insurrección de los indígenas en Chiapas. Esto hizo que el país se viera realmente como es. Un país que estaba en la miseria, la explotación, el racismo, que la clase política creyó que se acabaría con la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero en ese tiempo surgió el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha estado tratando de hacer hasta la actualidad que los derechos de todos los pueblos indígenas se den a conocer. Una de las más importantes victorias del EZLN fue darle visibilidad a los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. También nos dice que las formas en que se gestionan los programas muchas veces no responden a las necesidades que se tienen en las comunidades. Esto quiere decir que no son los programas adecuados para las comunidades que se están tratando de apoyar. La educación bilingüe cultural que está a cargo de la Dirección de Educación Indígena no avanza, ya que en la mayoría de los casos
mandan maestros que solo hablan un idioma y a las comunidades donde los mandan, muchos de los niños no hablan el idioma del maestro, que en este caso sigue siendo el castellano, como ya lo mencionaba anteriormente, pero no tienen el conocimiento del idioma que están hablando en la comunidad de los niños. Para algunos sectores políticos, antes del año de 1994, creían que el indio actual, más bien relacionaban al indio actual con la vida no civilizada y la carencia de capacidades. A continuación, un pequeño análisis de los problemas que están viviendo los indígenas en la actualidad. Los indígenas en la actualidad tienen muchos problemas, pueden ser económicos, sociales, culturales, porque en lo cultural son reprimidos mucho sus tradiciones en los pueblos, no se apoya para que las tradiciones se sigan dando. Esto es muy malo porque estamos perdiendo parte de nuestra identidad nacional nosotros como mexicanos, que no ayudamos a que esas tradiciones que se tenían antes se sigan dando. En lo económico, el trabajo de los indígenas es muy mal pagado. Se abarata mucho, no lo dan a conocer, y entonces esto lleva a que los indígenas no puedan sustentar su comida, no puedan pagar su comida, porque ahorita con los altos precios, ni una persona que está en un trabajo, se podría decir, se podría decir como trabajador de algún ayuntamiento, que tiene, no sé, 3 hijos y está rentando, no le alcanza el sueldo que le pagan para mantenerse todo, a toda la familia. Ahora, viendo que a esa persona no le alcanza, consideremos que a los indígenas, que no les pagan su trabajo como es, y muchas veces solo viven de sus artesanías, no tienen sustento para vivir. Esto es un problema muy grave que está pasando actualmente en México. Esto sería económico. Ahora en social, muchas veces no damos no respetamos a los indígenas, los hacemos menos, los vemos en la calle y este indio, y ese es un problema muy grave. Pero ¿cómo lo hacemos para que todos los mexicanos cambien esa mentalidad? Una forma de que todos los mexicanos cambien esa mentalidad es desde la escuela, desde la primaria, el kinder, decirle a los niños que eso no está bien, que son personas como nosotros, y esa sería una forma de cambiar esto. Ahora sí que sería racismo, porque estamos viendo inferiorizando a los indígenas a nosotros. Pues esto pienso que sería algunos de los problemas. Hay muchísimos más, pero ahorita nomás hablaré de esos. Gracias.